Bien, me imagino que han revisado lo que les había pedido. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son ciclos inicialmente positivos y luego vamos a ver ciclos negativos. También les había pedido armar grupos. Hasta ayer solo había 3. Hoy recién he visto que están aproximadamente 6 grupos. Entonces, una vez que finalice la clase, voy a asignarles los temas. Hoy les voy a explicar cuál es la metodología de trabajo. Voy a intentar trabajar en línea para mostrarles cómo deberíamos hacerlo. No necesitan hacer de esa misma manera, pueden tener presentaciones ya en PowerPoint hechas, o en Word, o en lo que ustedes quieran, o a mano, no importa. Pero cada uno de ustedes va a tener que presentar su trabajo al grupo. Entonces la forma de hacerlo es que tienen que compartir su pantalla. Entonces, aún si estuviesen en un celular, le sacan fotos y comparten la foto y siguen hablando. O sea, tenemos que buscar las formas de trabajar en esta nueva dinámica. Empecemos. Les había dicho que el segundo punto, el primero era pensar en términos de causa-efecto, el segundo es pensar en términos de realimentación. Las variables no aparecen como en el primer caso A influencia en B, o B es influenciada por A y nada más. En el mundo, las variables no son dos que están relacionadas, sino que estas variables empiezan a interrelacionarse y empiezan a formar ciclos. Como en este caso podemos ver que A influencia en B, B influencia en C y C influencia en A. Les había dicho que un ciclo no es otra cosa que un camino más o menos largo, que empezando en un punto, recorre y termina en el mismo punto. Esa es la idea de un ciclo. Ahora bien, cada una de las influencias individuales entre dos variables puede tener un valor. Esta es una influencia positiva, entre B y C hay otra influencia positiva, entre C y A hay otra influencia positiva. Nunca se lee un ciclo en forma transitiva. A influencia en B, B influencia en C, por lo tanto, A influencia en C. No funciona de esa manera. Siempre las relaciones se miden entre dos variables. O a lo sumo, como hemos visto en el caso anterior, dos variables, población de nacimientos, y un parámetro. Entonces, se pueden relacionar varios elementos, no necesariamente solamente dos, pero siempre se va a leer una relación hacia una variable, de muchos elementos hacia una variable. Volvamos. Tenemos dos tipos de realimentación, ya habíamos empezado la clase anterior. El primero de ellos es el ciclo positivo, ciclo de reforzamiento, ciclo explosivo. La bibliografía le da diferentes nombres. ¿Cuál es la idea de este ciclo? Que tenemos dos variables que son afectadas una a la otra. Y en este caso podemos tener un parámetro. No necesariamente puede haber el parámetro. El ciclo positivo ya se conforma con las dos variables, o tres variables, o cuatro variables. Vamos a tener un ciclo positivo en este sentido. ¿Por qué se denomina positivo? Porque la combinación de los signos debería darnos un signo positivo al centro. En este caso tenemos más con más, da más. La representación del ciclo positivo es una bola de nieve rodando una colina, obviamente cubierta de nieve. Como les había explicado en la anterior clase, esta bola de nieve en cada vuelta que da va creciendo, 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 creciendo. Y esta es la idea de un ciclo positivo, va creciendo, creciendo. El mejor ejemplo para entender este tipo de comportamiento vendría a ser la pandemia actual del coronavirus. Esta pandemia, cada cierto tiempo, va a ir duplicando su valor. En Bolivia está cada 5 días. Entonces, cada 5 días se espera que el doble del valor actual se genere. En este caso, ayer hemos tenido como 3.000 casos, entonces en 5 días debemos tener 6.000 casos, que es contraproducente, porque el gobierno espera que a fin de mes estemos en los 10.000 casos, pero si se ponen a pensar, alcanzaríamos más rápidamente esto. Entonces, cuanto menos tiempo pase entre la duplicación de la información, es más peligroso.
Es por eso que estamos haciendo una cuarentena y estamos tratando de aplanar esta curva de tal manera que en más tiempo se duplique el valor. Pero, bueno, hay gente que no entiende, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo claro de un crecimiento exponencial. Un crecimiento exponencial, su característica es la que acabo de indicarles. En una unidad de tiempo X se duplica su valor. Vamos a ver este ciclo positivo, pero también vamos a ver un ciclo negativo. Si nos alcanza hoy la clase para hacer ejercicios suficientes, vamos a empezar con esta y si no, la dejamos para la siguiente. El ciclo negativo se llama ciclo de balance, depresivo, ciclo orientado a una meta. La idea es que en este ciclo, igual se interrelacionan varias variables y el juego de signos tiene que darnos negativo. Aquí tenemos un positivo y un negativo. Más con más da más con menos da menos con más da menos. Entonces, el signo total del ciclo sería un signo negativo, por lo tanto, negativo. Valga la redundancia. ¿Cuál es la idea de comportamiento de este tipo de ciclo? Tenemos una acción que hace que un estado actual cambie. Puede ser una acción que cambie al estado en el mismo sentido o puede ser una acción que cambie al estado en sentido contrario. Y hemos visto eso en el diagrama de influencias. El estado actual se compara con la diferencia. Entonces, a mayor estado actual puede haber mayor o menor diferencia. Eso depende de qué variable estemos representando. Ya les había comentado también que los signos que se colocan en un modelo no son precisamente los que van a quedar o los que son que deberían quedar en forma constante. Depende de qué variable estemos eligiendo para que la relación causal entre dos variables sea una influencia positiva o una influencia negativa. En este caso, en el arquetipo como ejemplo, estamos viendo que el estado actual va a provocar una menor diferencia. ¿Y una menor diferencia comparado con qué? Con un parámetro, que es el estado deseado. Entonces, el estado actual se compara de alguna manera con el estado deseado y provoca una diferencia. Cuando relacionamos que tenemos un peso 100 y queremos llegar a un peso 200, entonces la diferencia va a ser negativa o positiva. Si al revés tenemos un peso 100 y queremos llegar a un peso 50, la diferencia va a ser positiva o negativa. O sea, van a variar en función de cuál sea el objetivo. El objetivo en este caso es el estado deseado. Ahora bien, el ciclo negativo, al igual que el ciclo positivo, no necesita de una variable, de un parámetro de estado deseado. Podría actuar sin este estado deseado parámetro y simplemente actuaría entre la acción y el estado actual. Y esta acción y estado actual debería detenerse en algún momento. ¿Cuándo se va a detener? Cuando se llegue a un valor cero, por ejemplo. Entonces, el comportamiento es un decrecimiento asintótico, un decrecimiento orientado a una meta. Esta línea punteada del diagrama nos muestra una meta, no es cero. Esta meta es el estado deseado. Si el estado deseado fuese cero, llegaría hasta este punto, pero se va a detener. La gran diferencia entre este ciclo frente al ciclo positivo es que este se va a detener, ya sea en una meta explícita, como en este caso, o una meta implícita. Aquí tenemos un pequeño reloj que nos muestra algo que vamos a denominar demora, que vamos a ver más adelante en el tema. La demora tiene que ver con que la acción que se realiza no actúa inmediatamente entre el estado, sino que hay una demora en el cambio. Un ejemplo simple para entender es cuando ustedes van a ducharse y vamos a suponer que tienen dos llaves de agua, una para agua fría y otra para el agua caliente. Cuando abren la llave de agua caliente, no inmediatamente el agua empieza a fluir caliente. Hay una demora. Entonces, cuando el agua empieza a calentarse y se excede del calor que ustedes quieren, abren la llave de agua fría. Pero no inmediatamente el agua se enfría. Pasa un tiempo. Entonces, hay una demora, siempre. Este es el arquetipo del ciclo negativo. Este es el arquetipo del ciclo positivo. El trabajo que ustedes tienen que realizar es mostrar diferentes arquetipos, el que les toque al azar, de los 10 que tenemos. Van a mostrar el arquetipo, van a explicar el arquetipo y luego van a ejemplificar. Entonces aquí tenemos los dos arquetipos. Lo que nos queda como clase de hoy es mostrar cómo vamos a trabajar con los signos.
La forma más simple, les decía, es el juego de signos, el juego aritmético de signos. Pero otra forma de entender es que si, por ejemplo, en el ciclo de realimentación que estamos ejemplificando, solo hay signos positivos, entonces el ciclo directamente es positivo. Cuando en nuestro ciclo solo hay signos negativos, tenemos dos tipos de resultado. El ciclo va a ser positivo si el número de signos negativos es par, y va a ser negativo si el número de signos es impar. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo juego de signos. Cuando hay signos positivos y negativos mezclados en el mismo ciclo, vamos a ver que la suma de signos negativos, si la suma de signos negativos es par, entonces el ciclo es positivo. Y cualquiera sea el número de signos positivos, eso es independiente. Lo único que se revisan son los signos negativos. Entonces, si el número de signos negativos es par, automáticamente el ciclo es positivo. Si el número de signos negativos es impar, automáticamente negativo. Esa es la idea. Los ciclos negativos siempre llevan al modelo hacia una situación estable y los positivos lo hacen inestable. El que esté rodando una bola de nieve por una colina es inestable, porque sabemos que en algún momento esto se va a destruir. Normalmente los sistemas contienen ambos tipos de ciclos, están mezclados. Y el comportamiento final del sistema va a depender cuál es el ciclo dominante en cierto momento. Entonces, tenemos que entender que estamos simulando un comportamiento del sistema en el tiempo. Entonces, en algún momento, uno de los arquetipos va a ser dominante y en otro momento otro. Por ejemplo, tenemos ciertos comportamientos en función de la dominancia de los ciclos. Tenemos un crecimiento exponencial si los sistemas poseen solo un ciclo positivo o tienen una predominancia de un ciclo positivo. Un ejemplo es la venta de un producto nuevo o la población de conejos. Los conejos se reproducen como conejos y vamos a tener un crecimiento exponencial. Tenemos un comportamiento en búsqueda de metas. Este es un decrecimiento asintótico. Estamos orientados a una meta. Este es el comportamiento típico de un ciclo negativo. Por ejemplo, el número de empleados en una empresa, el número de despidos. O sea, si tenemos 1000 empleados y queremos tener 500 porque la crisis económica nos ha afectado, la empresa está en quiebra, entonces vamos a tomarnos un tiempo para ir despidiendo gente. No va a ser inmediato. Entonces vamos a ir bajando de 1000 empleados a 500 empleados en un cierto tiempo. Puede ser el número de clientes potenciales, las nuevas ventas, hay un montón de ejemplos que podemos citar. ¿Qué pasa cuando empezamos a unir ciclos? Tenemos un comportamiento típico que se llama forma de S-shape. Y este tiene que ver con que, por ejemplo, inicialmente podríamos tener la dominancia de un ciclo positivo y luego empieza a aparecer la dominancia de un ciclo negativo y se va estabilizando. Este puede ser, por ejemplo, el ciclo de vida de un producto. Cuando alguien lanza un nuevo producto, este producto normalmente es aceptado, todo el mundo lo quiere, hasta que todo el mundo lo tiene y luego empieza a perder totalmente el interés en él. Esa es la idea. Otro de los comportamientos son las oscilaciones. Entonces, aquí estaría viéndose que inicialmente hay un ciclo positivo, luego un ciclo negativo, nuevamente empieza un ciclo positivo, nuevamente un ciclo negativo. Un ejemplo podría ser los Simpson. Los Simpson ya datan más allá de los 10 años y cada temporada ha ido dando de alguna manera un cierto interés, un repunte. Cada serie que tiene nuevas temporadas normalmente buscan un repunte, como Walking Dead, por ejemplo. Entonces ellos van inicialmente siendo muy agradables hasta que se va perdiendo un poco el interés y ellos tienen que buscar otra manera de hacer que ese interés crezca. Entonces las oscilaciones se van a dar hasta que se vaya amortiguando y poco a poco la oscilación se va a ir perdiendo y bueno, el producto tiene que retirarse. Esa es la idea. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda al respecto. Si tienen alguna duda, por favor, pueden encender sus micrófonos y decirme. Este va a ser el tema que revisemos hoy día, los ejemplos que vayamos viendo el día de hoy. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a
empezar a hacer los ejercicios. Voy a tratar de utilizar otra aplicación que nos va a permitir hacer las sesiones directas de nuestros ejercicios. Lamentablemente no está reproduciendo. A ver, vamos a volver a intentar. Ahora sí. Ok. Aquí tenemos una pizarra en la cual vamos a empezar a dibujar los ejemplos que ustedes vayan dictando. No podemos compartir la pizarra porque no todos tienen una forma de acceder a ella. Entonces, vamos a ir mostrando esto. Ok. Vamos a empezar con el ciclo positivo. En el ciclo positivo teníamos dos variables. Tenemos una variable 1, una variable 2 y una relación entre ambas variables. Si la relación es positiva, tenemos un ciclo positivo. También podemos tener algún tipo de parámetro. Esa es la idea de un ciclo positivo. Mi letra no va a cambiar, en la pizarra es fea, así que igual en la presentación es. ¿Quién me puede dar un ejemplo de ciclo positivo para que podamos ir trabajando en este modelo? Ya saben, les he mencionado en la clase anterior, necesitamos 10 ejemplos. Si los 10 ejemplos no se presentan en la clase, automáticamente pasa a ser tarea. ¿Ok? Escucho. Vamos a empezar con lo que les había dicho. Por ejemplo, tenemos población y tenemos nacimientos. Si solamente tuviésemos población y nacimientos, olvidémonos del parámetro, fíjense, a más población, mayor cantidad de nacimientos. A mayor cantidad de nacimientos, mayor cantidad de población. Y así tuviésemos un comportamiento exponencial. Esa es la idea. Pero a la misma cantidad de población va a responder la misma cantidad de nacimientos. Va a ser un ciclo que no tiene ningún tipo de filtro. Podemos colocarle un filtro y en este caso el parámetro va a ser nuestro filtro. Y nuestro parámetro podría ser, por ejemplo, la tasa de natalidad. Ahora bien, la población ya no va a representar automáticamente una cantidad de X de nacimientos, sino que se va a filtrar, se va a catalizar. Si tenemos 100 de población y la tasa de natalidad es 10%, entonces los nacimientos se van a generar en función del 10%. No se va a generar 100 nacimientos. Se generarán entonces 10 nacimientos. La siguiente vez, el siguiente ciclo va a generar, ya la población va a ser 110 de población. Y otra vez, en el siguiente ciclo, al rotar, se van a generar 11 nacimientos. La subsiguiente vez, la población va a ser 121 habitantes y se va a generar, en este caso, 12.1 nacimientos, etcétera, 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 etcétera. Esa es la idea. Entonces, el parámetro nos está sirviendo de catalizador. El mismo ejemplo que tenemos en el texto tiene que ver con un depósito bancario que podamos tener. Entonces, tenemos un depósito bancario, dinero, y este dinero nos genera un interés. En el mismo propósito, el depósito bancario de 100 bolivianos genera un interés, no sé, de 100. Entonces tenemos 200, los 200 generan un interés de otros 200, tenemos 400, los 400 generan un nuevo interés de otros 400, tenemos 800 y así sucesivamente. Podemos filtrarlo y colocamos un parámetro que sea tasa de interés.
La tasa de interés es del 2%, es lo que normalmente los bancos dan. Entonces ahora 100 bolivianos ya nos va a generar 2 bolivianos de interés. Este interés se va a sumar al depósito y tenemos para el siguiente ciclo 102 bolivianos. Entonces, en cada uno de los ciclos vamos a ir generando un interés filtrado por la tasa de interés. Y esto va a permitir que podamos tener el comportamiento cíclico como esperamos. Ok, empecemos a ejemplificar. Enciende su micrófono. Hay una interferencia con el audio, me dicen. Debe ser porque estoy utilizando una tableta para poder escribir esto y tengo un problema con la cercanía de la tableta a la computadora. Necesito un ejemplo. Inge, ¿podría ser la resistencia a los medicamentos? A ver, en el lado izquierdo es la variable 1, en el lado derecho la variable 2. ¿Dónde coloco y qué coloco? A la derecha, consumo de medicamentos. Consumo de medicamentos. A la izquierda, Resistencia al medicamento. entonces, mayor consumo del medicamento va a provocar mayor resistencia al medicamento. Mayor resistencia al medicamento va a generar un mayor consumo de medicamentos. Tal vez en vez de medicamento podría ser antibiótico, porque el antibiótico es el que genera más resistencia que cualquier otro tipo de medicamento. Entonces, aquí vamos a poner consumo de antibiótico y resistencia a los antibióticos. Esto está sucediendo con un nuevo medicamento que han aprobado para poder contrarrestar el coronavirus, ¿no? En Santa Cruz todo el mundo iba a comprar como si fuese de libre circulación y bueno, si empiezan a consumir como prevención van a generar una resistencia y después cuando, si es que llegan a estar mal, este medicamento ya no les surge ningún tipo de efecto. ¿Cuál sería el parámetro o el limitante? Porque aquí directamente el positivo está siendo de manera general, ¿no? Sí, el parámetro sería la efectividad del antibiótico, porque hay un cierto número de efectividad y el restante genera la resistencia. Ok, entonces, a mayor consumo de antibióticos filtrados por la efectividad van a generar una cierta resistencia. Esa menor resistencia va a hacer que se provoque mayor consumo de antibióticos, el consumo de antibióticos va a hacer que haya mayor. Ok, está bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos uno solamente, por si acaso. Inge, yo tengo un ejemplo que es de cuando nos pica un mosquito. A la izquierda iría picazón y a la derecha iría rascarse. Entonces no sería picazón, porque picazón es lo mismo que rascarse. Entonces sería la sensación de picor, ¿no? Picor, picor, sí. Y aquí sería más picor, mayor acción de rascarse. Okay. ¿Cuál sería la tasa o el parámetro? Cuando estamos hablando del parámetro, en un ciclo positivo siempre se tiene que presentar el parámetro para que No se... necesariamente, no necesariamente. El parámetro solo es el filtro. Tal vez el parámetro podría ser como tasa de resistencia, tasa, no sé, si uno se resiste a rascarse, el picor va a empezar a disminuir, pero si no se resiste, el picor de alguna forma va a aumentar. Pues podría ser, o sea, podría funcionar el modelo de esta manera o podría funcionar de esta manera. No hay ningún problema. De cualquier manera sigue siendo un ciclo positivo. ¿Está claro? Está claro. 2. Vamos, ustedes se llevan tarea, depende de ustedes.
Tengo otro también sobre los proyectos. La No, entrega quiero otra persona participar. avanza. Si no, tus ejemplos te van a servir para hacer tu práctica, no te preocupes. Vamos, no importa cuán mal esté, necesito que participen. La única manera de adquirir pensamiento sistémico es empezar a pensar sistémicamente. Si ustedes solo se ponen a observar, no hacen funcionar su cerebro, no van a adquirir pensamiento sistémico. Hola, hola, Inge. Adelante. Tengo un ejemplo de altavoz y el micrófono. Así como cuando hemos comenzado la clase, alguien activó su micrófono mientras uno estaba hablando, ¿no? Entonces la salida de ese altavoz ha ido al micrófono y se ha vuelto más fuerte y esa frecuencia ha afectado al altavoz y ha sido un ciclo positivo que ha incrementado esa frecuencia. ¿Qué colocamos en cada lado? Como variables altavoz y micrófono. Ya, vamos a poner entonces altavoz y micrófono. Entonces, más altavoz, más micrófono. No sería al revés, ¿no? Más volumen No, tiene el micrófono, más el altavoz. quiero que me Bueno, entiendan. también. Es el término que están colocando. Más altavoz, más micrófono, más altavoz. ¿O qué es lo que queremos representar? La frecuencia yo estaba viendo. No, a ver, ayuden a su compañero. Va a generar una frecuencia, obviamente, audible. Pero, ¿cómo se llamaría la variable? ¿Cuál sería el término correcto de la variable? O sea, la idea está bien. El detalle es representar adecuadamente el modelo. Inge, podríamos cambiar de volumen de altavoz, que es aumentar volumen altavoz, y a micrófono cambiarlo por ruido. Así, a mayor ruido, más subimos el volumen del altavoz, y mientras haya más volumen de altavoz, generamos más ruido. Ya, pero tienes que relacionar con micrófono. O sea, si pones solo ruido, no estás relacionándolo con el micrófono. En mayor volumen de altavoz hay mayor acople en el altavoz. A mayor acople en el micrófono genera un mayor volumen de altavoz. Está generando ese ruido que tú dices, esa frecuencia. El acople es el término adecuado. Entonces ahora sí, ya no es que va a subir el altavoz o va a subir el micrófono, va a subir el volumen y va a subir el acople. ¿Está claro? ¿Necesitaría algún parámetro? No, no pensé en ningún parámetro en ese ciclo. Si se fijan, este modelo mejoraría si el parámetro es el volumen. Entonces aquí sería frecuencia, sonido en el altavoz. ¿Entienden? El volumen es el filtro. O sea, si es que yo hace rato he empezado a disminuir el volumen para disminuir el acople. Porque cuanto más volumen tengan en su altavoz, el acople es mayor. Entonces el volumen del sonido, si quieren, del equipo, sería el filtro que va a permitir que el sonido en el altavoz se genere más o menos fuerte. El sonido en el altavoz va a generar un mayor acople. Un mayor acople va a generar mayor sonido en el altavoz, pero se va a filtrar por el volumen del sonido. Si el filtro del volumen, es decir, bajamos el volumen lo menos posible, prácticamente a no, ya no se genera sonido en el altavoz. El filtro está sirviendo al 100%. ¿Está claro? 3. Nada más. Entonces estarían 7. Podría ser variable a precio de un auto. Ujú. Precio del auto.
Y en la variable B, depreciación del auto. ¿Cómo funcionaría? Si el precio disminuye, la depreciación también disminuye. Al bajar la depreciación, el precio también disminuye. Y así se formaría un ciclo de que cada vez la depreciación sería más baja y el precio del auto también sería más baja. ¿Cuál sería el parámetro? Y el parámetro sería la tasa de depreciación. Entonces, tenemos un auto que hemos comprado de $1000, la depreciación del auto se genera en el sentido de un 10% en cada ciclo, entonces nuestro auto va a costar menos, la depreciación va a aumentar, de alguna manera. Pero, a ver, a más precio, más depreciación, a más depreciación, más precio. ¿Está bien eso? A más depreciación no es menos precio. Aquí. A más depreciación, ¿qué sucede con el precio? ¿Menos o más? En ese caso sería a más depreciación, menos precio. Y entonces, ¿qué sucede con el ciclo? Se vuelve negativo. Entonces, no está bien los términos. Este sería un ciclo negativo. Habría que utilizar otros términos que impliquen un ciclo positivo. Si cambiamos la depreciación del auto por el valor del auto, ¿no sería un doble negativo y se volvería positivo? Veamos entonces, este sería el precio del auto, ¿verdad? Sí, Este sería, ¿qué? valor del auto. ¿Valor y precio no es lo mismo? No necesariamente. El valor también tiene que ver con la estética, la aceptación que tiene en el mercado, más de un solo parámetro. Ok, a ver, veamos entonces. A mayor precio del auto, mayor valor del auto. No, menor. A mayor precio del auto, menor valor del auto. Sí. ¿Están de acuerdo Sí. con eso? O sea, el valor del auto con la tasa de depreciación va a causar que el precio reduzca. Si el precio reduce, también va a causar que el valor reduzca. Ya, pero el signo negativo no solo que se tiene que leer en términos de reducir, también se tiene que leer en sentido contrario. A más precio del auto, menos valor del auto. No. A más precio puede haber más valor del auto, pero como el precio está reduciendo su Aquí es valor, así. A más precio del auto, mayor valor del auto. A menos precio del auto, menor valor del auto. A más valor del auto, más precio del auto, por la tasa de depreciación. no, creo que ahí no lo pensé también. No funciona. Ok, seguimos en 3. Mm, Buenos días, Inge. ¿Puede ser comer y engordar? No sé, ¿dónde quieres poner aquí? Comer, Sí, aquí, engordar. a más comida, más engorde, a más engorde, más comida. Okay. ¿Alguna tasa, algún parámetro? No, eso sí no lo pensé todavía, pero ¿Qué funcionaría? ¿Qué haría que se coma menos? el ejercicio podría ser. No. ¿El engordar tendría que relacionarse con el ejercicio para comer? No va. Ok, no importa que no haya parámetro, ya saben. O sea, ya funciona el ciclo positivo. Pero sería interesante colocar filtros. ¿Podríamos ponerle apetito, Inge? Ok, me parece bien. El que estén engordando va a hacer que en función del apetito puedan comer más. Si comen más, engordan más, buscan comer más en función del apetito. Ahora está mucho mejor. 4. Entonces, la idea es la que acabo de plantearles, ¿no? Hemos visto el arquetipo, les he explicado cómo funciona, les he dado su comportamiento, etcétera, etcétera.
Y luego hemos empezado a ver distintos tipos de ejemplos. Entonces, para tener estos tipos de ejemplos, ustedes pueden presentarlo ya hechos, a pulso, con una fotografía, PowerPoint, etc. Para eso están los grupos. Y cada uno de los que vayan a exponer explican el ejemplo que han puesto y todos tenemos que participar si estamos o no estamos de acuerdo. O sea, la idea es de todo. Si no hay participación, o sea, ¿cómo funciona esto? Para que vean que tiene que ser un trabajo grupal. No voy a ser el único que critique el ejemplo. No voy a ser el único que encuentre fallas en el ejemplo. Si soy el único que encuentra fallas en el ejemplo, eso es práctica para su casa. Entonces ustedes tienen que encontrarle, o sea, decir, ¿está bien o está mal? Y tampoco tienen que encontrarle fallas a donde no hay. Tienen que decirme, ¿está bien o está mal? Y si ustedes dicen está bien y yo encuentro algo que está mal, práctica. Entonces, es la única forma en que vayamos ejercitando nuestra mente. La variable que coloquemos en cualquiera de los dos lados, en cualquiera de los puntos que tengamos que manejar, es importante. ¿Han visto hace rato? El ejemplo estaba claro. Sabíamos que había un acople en el sonido y eso nos ha ocurrido al principio de la clase. Pero este acople no se podía colocar en términos de altavoz-micrófono, porque no se incrementa el altavoz o no se incrementa el micrófono. Otra cosa es incrementar el volumen, incrementar el sonido, el acople en el micrófono. O sea, son términos que necesitamos colocar adecuadamente para que el modelo represente adecuadamente al sistema. Eso tiene que estar claro. Ok, tienen 6 para su casa si es que no ponen otro ejemplo. Bueno, Inge, podría ser la fama de una canción y las personas que los recomiendan. En la izquierda quieres fama de la canción. Sí, y a la derecha las personas que la recomiendan. Y como parámetro el índice de la popularidad. Vale. Perdón. A más fama de la canción, más personas que lo recomiendan. A más Sí. personas que recomiendan, mayor fama de la canción. Y esto se va a filtrar por el índice de popularidad. Más personas recomiendan en función del índice de popularidad y se hace más famoso. Me parece interesante. 5. Sí. 5. Ya saben que esta clase grabada va a estar en el Drive y también va a estar en YouTube. Creo que es más fácil verlo desde YouTube. Pero va a estar con el enlace en el Classroom. Porque alguien me ha preguntado dónde lo encuentro en YouTube. Entonces, el enlace está en el mismo Classroom. ¿Otro ejemplo? Inge, podría ser en el campo A, lectura, y en el campo B, conocimiento, y como parámetro, interés. Okay. Más lectura, mayor conocimiento, más conocimiento, mayor lectura. Más conocimiento se relaciona con el interés, interactúa con el interés y genera más o menos lectura. Está bien. 6. 4. 4 para su casa, 6 ya hechos. ¿Podría ser correr y distancia? Veamos. A ver. Correr. Distancia. A más correr, mayor distancia recorrida. Ayudando. A mayor acción de correr, mayor distancia recorrida. A mayor distancia recorrida, mayor acción de correr. Podría ser, si no. A ver, analicemos. A mayor distancia recorrida, mayor acción de correr. No No, puede ser sería una acción. Distancia. No, ¿verdad? No funciona en sentido contrario. Funciona en un solo sentido. No es.
Hay un ejemplo en el chat, Inge. No pueden hablar, tienen vergüenza. No, no es mío. Vi que alguien puso un ejemplo y No, está bien, está bien. Plantar y purificación del aire. A ver, vamos a ver. Plantar, purificación del aire. Entonces, a mayor acción de plantar, mayor purificación del aire. A mayor purificación del aire, mayor acción de plantar. Y podría ser, es una forma de generar oxígeno. ¿Cuál sería el parámetro? ¿Cuál podría ser el parámetro? Podría ser deforestación, tal vez, o no sé. Si colocamos deforestación, la purificación del aire se va a dar por la deforestación para incluir el plantado. O sea, a más purificación del aire interrelacionado con la deforestación, vamos a hacer que plantemos más. O sea, si queremos la purificación del aire y tenemos la deforestación como parámetro, va a filtrar el plantado. Y sí, podría ser. O sea, podríamos plantar más porque se está deforestando. O podríamos plantar menos porque hay menos deforestación. Va a estar en función de este parámetro, que es una constante. Sí, podría funcionar. 7. Para ese mismo ejemplo, Inge, ¿podría ser los ecologistas un parámetro? Para este ejemplo, Sí, sí. los ecologistas, o sea, pero los ecologistas forzarían al plantado. Contribuirían, sí, a que haya más plantación. Sí, o sea, coadyuvarían a que haya más plantación. Ya, otro ejemplo que estaba pensando era de las personas adictas y la tasa del consumo de la droga. Personas adictas, ¿no? Sí, sí. Y aquí tenemos consumo. Sí, de la tasa de su consumo. No, si le pones tasa, ese es Bueno, el consumo de la tasa droga. baja. Consumo de drogas. Sí, sí. Y como un parámetro, el control de la venta. Más personas adictas, mayor consumo de drogas. Mayor consumo de drogas, más personas adictas. O Sí, sea, sí. adicción, está bien. Pero me parece que estaría al revés. El control de ventas no se va a producir, no va a producir personas adictas. Más bien sería al revés. El parámetro, O el parámetro podría ser también índice de adicción. no, el parámetro está bien, no hay problema. Pero aquí tenemos, consumo de drogas. Aquí tenemos personas adictas. Entonces, las personas adictas, en función del control de venta, van a consumir drogas, más o menos, en función del control. Y el consumo va a generar mayor personas adictas. Está mucho mejor así. 7. Vamos, les queda apenas 3. Inge, yo tengo uno. ¿Pero? Podría ser lluvias, vegetación y como parámetro clima húmedo. ¿Como parámetro que dijiste? El clima húmedo. A ver, a más lluvia, mayor vegetación. A más vegetación, más lluvia. Sí, Por la cuestión de la evaporación. sí, exactamente. Ya, o sea, la humedad y la evaporación va a provocar mayores cantidades de lluvia. Está bien. Porque de otra forma, si no hubiese humedad que provoque la gran cantidad de vegetación, tampoco se producirían lluvias. 8. Inge, podría ser a la derecha frío, izquierda hielo
y de parámetro un punto de, ¿qué es? Congelación. Al revés, al revés. Más hielo, más frío, más frío, más hielo. Sí, como dentro del sistema siempre hay cierto porcentaje de agua, mientras más frío haya, se puede alcanzar el punto de congelación que hiciera congelar esa agua. Y mientras más hielo hay, contribuye a que el frío se aumente. La sensación térmica, ¿no? Ok. Ujú. 8. Están a 2 de librarse de la práctica. Podría ser a la izquierda, fabricación de barbijos. A la derecha, contagiados, tal vez. A ver, a mayor fabricación de barbijos, más No, contagiados. no. La fabricación y a la derecha la demanda de barbijos. Y el parámetro, la tasa de contagios. ¿El parámetro cuál sería? La tasa de contagios. A mayor fabricación de barbijos, mayor demanda de barbijos. Sí, ¿no? A mayor demanda de barbijos, sí hay mayor fabricación de barbijos. Si demandan, se fabrica. Pero si se fabrica, se demanda. O sea, cuando se fabrica más barbijos hay más oferta. Pero no necesariamente más demanda. Sí. ¿No? En cuestiones de mercados es bien conflictivo la demanda y la oferta. Pero cuando tenemos más producido, estamos ofertando más, no porque demandan más. Al revés funciona. A mayor demanda, sí se fabrica más barbijos, eso sí. Y si cambiamos la tasa de contagios como publicidad, eso haría que más publicidad genere más demanda. Ya, entonces, si manejan esto, aquí podemos manejar la demanda y aquí la fabricación. Entonces, a mayor demanda a mayor fabricación de barbijos y con la publicidad va a generar más demanda. A más demanda va a generar mayor fabricación. Eso está mejor. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Si usaríamos el anterior parámetro en esta parte, ¿también funcionaría con este orden? El parámetro era tasa de contagio. Tasa de contagios. A ver, analicemos. La fabricación de barbijos con la tasa de contagio va a provocar mayor demanda de barbijos. La demanda va a hacer que se fabrique más. Sí, estaría bien, funcionaría. Fíjense cómo el orden de las variables o la denominación de las variables son importantes para mostrar el arquetipo. Tenemos una, nada más una. Vamos, piensen. Dije, bueno, esta sería más a nuestra realidad, ¿no? Ahí en la izquierda pondríamos corrupción. A la derecha pondríamos políticos. Y el índice sería el control o fiscalización, ¿no? Porcentaje de fiscalización. Bueno, eso refleja nuestro país, básicamente, ¿no? A ver, a mayor corrupción, mayor cantidad de políticos. Claro, porque en realidad, debido a que hay más corrupción, hay más, no sé si políticos o funcionarios públicos, que la corrupción hace que se generen más trabajo, más gente empieza a meterse en ese tema, y eso obviamente genera más corrupción, y el que afecta es la fiscalización. Le falta algo. No creo Sí, que a mayor corrupción hay, se nota de que los políticos ganan más en la corrupción y ese sería el índice en el que incrementaría.
Entonces podríamos manejar ganancia para los políticos. Sí, Ujú. sí, claro que sí. ¿No? Entonces, mayor corrupción, mayor ganancia para políticos. Mayor ganancia para políticos con control y fiscalización podría provocar más o menos corrupción. Exacto. Exactamente, está bien, está mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo colaborativo, es un poco que cuesta al principio, pero después va soltándose y va fluyendo, es más fácil. Y bueno, una forma de que fluya esto también es la presión de no hacer la práctica. Pero funciona, ampliamente demostrado. Entonces, esta es una forma de manejar, vamos a llevar de esta manera, por lo menos cuando yo voy a explicarles, he encontrado esta manera de hacerlo, me parece interesante, así no tenemos que imaginarnos cosas, sino vamos viéndolas, es otra cosa. Y bueno, ustedes van participando en forma activa. La idea es justamente, les había dicho en las primeras clases y los que no han asistido, bueno, es importante que lo sepan. El pensamiento sistémico se adquiere practicando pensamiento sistémico, pensando sistémicamente. Nosotros no tenemos un pensamiento sistémico adquirido. O sea, nuestro pensamiento, por las materias que nos dan, es más algorítmico, más computacional. Y la idea del pensamiento sistémico es abarcar la interrelación de todo. Un sistema es un conjunto de variables interrelacionadas que se relacionan con el medio. Entonces, desde ese concepto, desde este esquema, tenemos que ir trabajando en función de esto. ¿Te parece interesante? No se han ganado práctica, no hay problema, pero hemos trabajado bien. Pues lo que vamos a hacer el día martes es trabajar con ciclos negativos. Vamos a dedicarnos solo a ciclos negativos. Y desde el jueves siguiente ya empezaríamos con los arquetipos. Entonces yo voy a asignar eso hoy día y a temas, a todos los grupos que tengan. El arquetipo está en el libro, son 10 arquetipos. También hay un apéndice B, se llama, de la quinta disciplina. Hay varios ejemplos de Peter Senge con los 10 arquetipos. La idea del arquetipo tiene que ser tomado como está en el libro. Es la forma en la que se va a estructurar, no tanto la forma de Peter Senge. ¿Está bien? Entonces, vayamos viendo esto, se traen ejemplos y empezamos. Por decir, el arquetipo va a ser al azar, no piensen que hay un orden. Yo les puedo decir, no sé, ¿a quién le ha tocado resistencia al cambio? ¿Ok? Y empiezan a exponer resistencia al cambio. Y luego puedo decir, ¿a quién le ha tocado adicción? Y empezamos con adicción. Entonces, van a compartir su pantalla y nos van a empezar a mostrar lo que tienen. Ya puede ser una foto de celular, puede ser un diagrama hecho en PowerPoint, ustedes ya vean. Son una pareja, cada grupo, y esa pareja puede comunicarse vía WhatsApp, o buscar la mejor forma, no tienen que moverse para trabajar, pero ambos tienen que defender los ejemplos. No es que yo me divido, tú haces 5 y cada uno expone los 5. No funciona de esa manera. Sino que los dos tienen que poder defender los 10 ejemplos. Eso está claro, me imagino. Entonces, si no hay otra duda, acabaríamos la clase de hoy. Voy a subir el video como tal. Voy a detener la grabación.